y sentí cómo la sangre recorría mi cuerpo. Mi piel se enfriaba de inmediato. Somos el proyecto Privia Salva, y yo soy Victoria C. A continuación, una narración para ti que te gustan los relatos de suspenso y misterio. Una historia extraña que forma parte del diario de Max Kakena, de Isela Ramírez, titulada Sin nombre. La biblioteca en casa era enorme, cientos de copias de libros que mi padre consiguió en sus viajes. Cada uno tenía su historia. Pude leer a Bernal y Sahagún, leí escritos sobre los griegos y los romanos, también sobre Ptolomeo y hasta Copérnico. Espero algún día poder leer a Kepler, a Shakespeare y a Cervantes. Mi padre me ha contado de ellos. Gracias a esos libros pude instruirme en botánica, en astronomía, en alquimia, así como en ciencias humanas, mitología antigua y en la historia de las artes. Para mí, era imposible ser estudiante en un colegio. Esos libros han sido parte de mi inspiración para escribir. Mi padre seguido me contaba historias y relatos. Hay uno en especial que me provoca escalofríos, el de un pirata del cual prefiero no decir su nombre. Comienza así. La tarde de verano, en lugar de ser calurosa, era templada. Entonces, jugábamos de niños mis 2 hermanos y yo, cerca de la barda que marcaba los límites de la casa, cuando se acercó el hijo del conductor de la carreta y nos contó sobre lo extrañas que se veían las personas que servían en nuestro hogar. Para mí, eran las mismas personas de siempre, pero el niño insistía en que eran diferentes. No le hicimos caso y continuamos jugando. Me detuve a ver cómo se marchaba aquel niño.